En el mundo del wrestling y la lucha libre profesional, al igual que pasa con otras disciplinas artísticas o deportes, existe una terminología especial. Aquí en Thai Club intentaremos decirte cuáles son esos conceptos. Y sí, trataré de utilizar los menos tecnicismos posibles para que ustedes puedan comprender. Sin embargo, va a haber situaciones donde será inevitable no compartir estos tecnicismos. Hace unas horas pregunté en un grupo qué significaba la lucha libre para ellos. Y esto fue lo que me respondieron. El deporte espectáculo de la lucha libre se ha formado en una cultura en nuestro país desde la década de los años 50, con la aparición del primer luchador enmascarado que, sorpresa, no fue mexicano. Así es, se trata de nadie más y nadie menos que Ryan Ryan, un luchador irlandés que sí, fue un luchador irlandés que fue el primer enmascarado y el primer rudazo en usar una máscara. ¿No sabían ese dato? Y de ahí fueron apareciendo ídolos como Mil Máscaras, El Santo, Blue Demon, Rey Mendoza, Último Guerrero, Atlantis, entre otros. El más conocido en la época de la actualidad, el famosísimo Rey Misterio. Y no olvidemos del legendario Santo. Muchos conocen este deporte porque han ido a eventos en vivo y saben la esencia de lo que se siente cuando... Salió sudor. ¡Uy! Cuando van a un evento en vivo de la lucha libre, sabe que se genera un ambiente familiar, un ambiente donde se conectan las clases sociales, o yo creo que ya el determinismo de la gentrificación en la Ciudad de México se ha visto envuelta a que puro gringo o puro extranjero va al deporte espectáculo de la lucha libre como atracción turística. Y bueno, ¿por qué no ver las respuestas que nos dieron las personas sobre lo que es la lucha libre? Aquí algunas de sus respuestas que nos comentaron. La primera es: ¿qué es la lucha libre? Comentaron: es como quitarle a México la lucha libre. Si le quitaríamos a México la lucha libre, sería como quitarle el picante a la comida. Buen punto. Otros dicen: a muchos les sirve como terapia, porque te desquitas de tu estrés a la hora de insultar al rudo. Y eso también es perfecto. Pero has visto a cabrones encuerados dándose madrazos, igual mujeres dándose madrazos, pero no conocen algunos de los conceptos de la lucha libre. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y les diré que... les contaré que no soy un excesivo compulsivo por ver lucha libre 24/7, pero... sí, es que sí, de verdad. Y aclaro que esos conceptos no son originalmente de la lucha libre mexicana, sino son conceptos que se han ido transformando y creando en territorios como los Estados Unidos, más en concreto la WWE, y se ha abarcado más en Europa y también se ha arraigado un poco aquí en México. Y ya por último les vengo a explicar que el entretenimiento deportivo más conocido como wrestling en Estados Unidos ha tenido un auge desde los años 90 hasta esta época del 2000, casi 24, que se ha capitalizado de una forma que han crecido el número de cifras de espectadores en los últimos años, tanto que se han llenado estadios en Inglaterra, en Londres, para ser específicos, han llenado estadios residentes de Europa, han llenado estadios en Arabia Saudita, aquí en México se han rompido récords. Ahora sí, con este tremendo cafecito, les voy a comentar los conceptos de la lucha libre, los más básicos para que los conozcan. En primer lugar, los primeros conceptos básicos: rudo o técnico. El rudo es aquel luchador que interpreta al personaje, al villano, y su función es provocar abucheos y odios de la fanaticada. El técnico, que es el lado contrario, es el superhéroe, es el héroe, es el que respeta las reglas, las normas, y es considerado como el superhéroe de los niños. Es el rudo contra el técnico, el villano contra el héroe, el bien contra el mal. El turn es el momento en que un luchador cambia de personaje, es decir, dejando de ser técnico a convertirse en rudo, o viceversa, es el malo pero se convierte en bueno. El twinner
Es un luchador con tendencia a babyface. Babyface, ¿qué es babyface? En término gringo, el babyface es como el técnico. Pero el twinner es un luchador con tendencia a técnico que puede adoptar en ocasiones un comportamiento típico de un rudo. Es decir, como un antihéroe, tipo Deadpool, más o menos, pero en los luchadores también existe ese dato. No suele ser muy habitual, pero considero que uno de los luchadores que tiene ese camino es el Miz, LA Knight y Kevin Owens. Eso en el ámbito de la lucha libre americana, del wrestling. Over, el término americano, es para expresar que un luchador consigue crear una reacción de la fanaticada cuando el público lo está apoyando, ya sean abucheos o aplausos. Es decir, cuando se pone over por ser el mismo, en este caso LA Knight se está poniendo over, que es decir, que le está gustando la fanaticada, que compra su mercancía, que hay cánticos en el estadio por ese nombre, que cuando regresa ese luchador, aunque lo quieran poner abajo, él se potencia solo. Eso es over. El pop es la reacción del público ante un luchador o situación determinada cuando está sucediendo en el ring. Los principales pops suelen verse cuando un luchador regresa por sorpresa, en este caso CM Punk cuando regresó al final de Survivor Series, el regreso de Edge en el Royal Rumble del 2020 o algunos pequeños spots que realizan los luchadores. Eso es el pop, como el wow. El manager. Son personajes encargados de acompañar a los luchadores en el ring en sus segmentos y micrófonos. En este caso, Paul Bearer cuando fue con el Undertaker, y LA Knight en su momento en las independientes, o el más conocido, Paul Heyman, que ha estado con CM Punk, con Brock Lesnar, con Seth Rollins, es el Paul Guy. Por eso le dicen el Paul Guy. Paul Heyman es sinónimo de ello. El Main Event es un término americano utilizado para denominar al último combate de cada show. El Main Event se acostumbra a ser la última lucha, la más importante de la noche. En castellano se utiliza el término evento principal. Las superestrellas que acostumbran a participar en los Main Events se consideran como Main Eventers o los luchadores más importantes. En este caso, en la actualidad, Roman Reigns, Randy Orton, Seth Rollins, AJ Styles, entre otros. Midcard. El término Midcard hace referencia que está en la parte de la media cartelera, es decir, que están abajo de los Main Eventers. En este caso, Kofi Kingston, el Miz, Rey Mysterio, Dolph Ziggler, Gunther, que consideramos que es un Main Eventer, Drew McIntyre, y en parte de la lucha libre diría que Pagano, Aerostar, entre otros. El Jobber, esa es la peor posición. El luchador que ocupa esta parte es la más baja de la cartelera. Son los luchadores que siempre pierden y ponen over a los luchadores que están potenciando. Están los Jobbers que están por debajo, los midcards, media cartelera, y los Main Eventers. Crean o no, está haciendo un chingo de frío y fuck. Match. El Dark Match es únicamente y exclusivamente para el público que está en la arena. Por lo regular se graban o se emiten luchas, pero el Dark Match es cuando no se graba. Solamente pagas el boleto y tú que pagas el boleto vas a la arena y solamente lo ves en vivo. Regular muchos de esos Dark Match se ven o se viven en las arenas pequeñas, la arena Naucalpan, la arena López Mateos, el Consejo Mundial de Lucha Libre. El comeback. El comeback es la fase del combate en la que un luchador, normalmente face, toma la delantera después de haber estado durante varios minutos recibiendo golpes y ejecuta una serie de movimientos para regresar a la posición dominante. El Hot Tag. En un combate por parejas, cuando un luchador que está siendo duramente castigado consigue darle el relevo a su compañero, el luchador que suele pasar a dominar la lucha con una secuencia característica de movimientos. Ese es el Hot Tag. El tag ciego, del inglés Blink Tag, hace referencia a la situación en la que un luchador le da el relevo a su compañero sin que éste lo desee. Finisher, movimiento final característico de un luchador. Con el finisher, las superestrellas suelen terminar y ganar sus combates. Hablamos de un RKO, tumba rompecuellos, 619, el Bailey to Bailey, el Kick Out, término americano utilizado para el momento en el que un luchador sale a la cuenta de 2. Es decir, estos momentos son kick out, son momentazos que dices wow, y se ve más en el clímax de un combate. Pinfall. Pinfall, término americano para denominar la cuenta de 3 que hace el árbitro, así dándole la victoria al luchador. Tap out, expresión en inglés que hace referencia al momento en el que un luchador se rinde
durante un combate. Final limpio, parte final de un combate que termina sin interferencias o mayores problemas. Es un final limpio, un luchador derrota al otro por cuenta de 3, sin rendición, sin polémicas. El sell, en castellano vender, hace referencia a la actuación del luchador durante el combate, es decir, la manera que tiene que vender el dolor, el castigo que está recibiendo durante el transcurso del combate. Ejemplos: gestos de dolor, cojeras, vender el movimiento como tal. Luchadores que venden súper bien los movimientos son Shawn Michaels, Dolph Ziggler y actualmente Jenny McDonald. Señal de la X. Cuando un luchador no está vendiendo el movimiento y se lesiona de manera real, durante un combate el árbitro marca una X con sus brazos para pedir asistencia médica real. Y esto ha pasado muchas veces. Hardcore Wrestling. Estilo de lucha libre violento basado en el uso de armas, movimientos peligrosos y sangre. En WWE, al tener clasificación apta para todo público, ya no se acostumbra a ver esos tipos de combates. Sin embargo, en la empresa, en su competencia, All Elite Wrestling, Jon Moxley sangra cada maldito segundo. Cada combate, él sangra. Entonces, si quieren ver Hardcore Wrestling, All Elite Wrestling es una opción. En el wrestling y también en películas o en series existen historias, es decir, existe una realidad en esa historia. Recurrimos al término de kayfabe, que es donde se sitúa toda la ficción dentro del espectáculo de la lucha libre. El booker o el booking. El booking es el libreto del espectáculo de la lucha libre. El encargado de escribir el guión es el booker, es el encargado de contar las historias que se van a vivir dentro del cuadrilátero. Uno de los bookers muy conocidos actualmente es Triple H. Es un conjunto de equipo de creativos y guionistas para hacer realidad una historia. Los luchadores son los personajes principales, los que llevan a cabo y lo que demuestran enfrente de las cámaras. Feudo. Término americano para nombrar la rivalidad entre dos luchadores, un rudo y un técnico. Es decir, es la rivalidad que se va a contar conforme el kayfabe y la storyline. Storyline. Rivalidad entre dos personajes, uno rudo o uno técnico, dentro del kayfabe. Storylines suelen alargarse muchísimo, como es el caso de The Bloodline, y pueden desembocar en un combate que lo determine todo, que sea el final de la historia. En el caso del feudo, la storyline es el conjunto de todo, del kayfabe, del feudo, y es el conjunto de toda la historia que se abarca en los combates para llegar a una posible conclusión. Ejemplos básicos: Racha contra la carrera, Undertaker contra Shawn Michaels. La más actual, el nacimiento de The Bloodline y la consagración de Roman Reigns. La consagración de Sami Zayn como babyface y además la conclusión de Kevin Owens y Sami Zayn a convertirse en los campeones indiscutidos en parejas en WrestleMania. O la historia que todavía no termina de Mi padre es Dustin Rhodes. Promo. Es un segmento que tienes los luchadores de manera verbal. Además, donde te puedes vender como luchador, donde te puedes vender como personaje y tener el apoyo del público, o si no, si eres rudo, tener al abucheo. Las promos pueden realizarse dentro del ring o en el backstage, es decir, en los camerinos. Sirve para que ese luchador pueda expresar su personaje, para que pueda agilizarlo, tener ese control con la audiencia y hacerte conocido. Muchos de esos son escritos por algunos creativos y cuando ya eres un luchador ya consagrado, puedes apoyarte en escribir tus propios diálogos. Es decir, si no sabes inglés en el deporte de la lucha libre, estás muerto. Tienes que aprender inglés para consagrarte en el mundillo de la lucha libre, ya sea en el wrestling o en la WWE. Well, we finished the concept of the professional wrestling. I hope I don't sound like Andrade Cien Almas, but I do have to practice my English. Guys, finish the video, subscribe in the channel, and need likes. Thank you very much. Nos vemos hasta la próxima. Bye.